Gracias por haberse acercado con este día. Quienes amamos la docencia hacemos estas cosas, ¿no? Salimos bajo la lluvia a encontrarnos con otras y con otros, a pensar cómo superarnos, cómo hacer las cosas mejor, qué puedo aprender. Y estoy muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Siempre que puedo digo que sí, en general digo que sí. Bueno, yo voy a arrancar desde un lugar personal, el recorrido. Me parece que puede servir para pensar distintas trayectorias de estudiante, trayectoria de estudiante secundaria, universitaria y ahora actual docente. Me hice feminista a los 16 años. Una madre no feminista me habilitó ese camino, como a casi todas nos pasa. Y en la escuela era un dinosaurio vivo, ¿no? El de Susana Jiménez, en los 90, ¿no? Nací en el 78, o sea, saquen cuenta. Y una pregunta que siempre me hacían era, ¿por qué sos feminista? La respuesta era, ¿y por qué no? No tenía muchas más respuestas, ¿no? Mi acercamiento al feminismo no fue a través de los libros, apenas había leído la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir y ya me consideraba una feminista de carnet. Pero lo que tenía era una fuerte identificación con reconocerme como feminista, ¿no? Y desde ahí empecé a militar en los espacios del feminismo de los 90, que eran pocos pero aguerridos, y en los encuentros nacionales de mujeres, en los grupos como nuestros grupos de autoconcienciación, que muchas veces eran grupos de acompañamiento a mujeres golpeadas, en la Comisión por el Derecho al Aborto, con Dora Koledesky, que después se convirtió en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en otros espacios. Me acuerdo que en estas épocas muchas docentes, también no feministas, fueron mi modelo para pensarme como futura docente. Y decidí, cuando terminé el secundario, ingresar a la Facultad de Humanidades a estudiar Historia. Fue fuertísimo el encontronazo con una disciplina que no tenía nada que decir de las mujeres. No encontramos una mujer ni en figurita. Y todos los procesos la hacían los varones, lo ganaban los varones, leíamos a varones. Me acuerdo mi primer final diciéndole a Ana Barleta, quien fue vicerrectora, ¿no? ¿Fue el cargo? Sí. Hasta hace muy poquito, que era la titular de la materia, había preparado historia de las mujeres, porque obviamente yo ya era feminista, ¿no? Durita. Entonces, y ella me decía, bueno, sí, pero como que no lograba convencerla del todo de que yo había preparado un final de peso, ¿no? Era como un tema accesorio. Bueno, sí, también están las mujeres, pero eso no era lo sustantivo de la historia, lo sustantivo de la teoría. Y así pasé, año a año, chocando, ¿no? Con los programas, con los docentes, con las bibliografías, intentando de buscar los huequitos, ¿no? Aferrándome a los libros que teníamos, a las feministas que conocíamos, que nos pudieran mirar. Estoy estudiando esto, ¿vos qué sabés de esto? ¿No? ¿Qué dato me podés pasar? ¿Qué librito? Y yo con eso armaba el final. Obviamente que después me preguntaban de la A a la Z, todo, porque para todos era un capítulo, un tema accesorio, decorativo, de moda, en el mejor de los casos. Pero no sabés nada sobre el Imperio Romano, y por eso me preparan las mujeres en Roma, ¿no?
Cuando egresé de la facultad, empecé la trayectoria docente y, bueno, muchas especializaciones para poder legitimar ese conocimiento, ¿no? Para que un título me reconociera lo que yo había leído de manera marginal, ¿no? De manera militante, en todos mis años de militancia. Y así primero hice una diplomatura en estudios de género en Capital, después la especialización en educación, sexualidades y géneros de la facultad. Y hoy soy la docente de una materia nueva, única, en la Facultad de Humanidades, que se llama Introducción a la Teoría Feminista, Estudios de Género y Sexualidades, que es una materia optativa para todos, todes aquellos que ingresan a cualquier de las carreras, que la pueden optar, elegir. Les estoy contando un recorrido de triunfo, ¿no? Yo ya gané, este es el final del recorrido personal, pero siento que un poco este recorrido personal se homologa a un recorrido que las feministas hicimos en todos estos años, que fue un recorrido, que no es un recorrido lineal, que es de lucha, que no estuvimos solas, estuvimos, digamos, yo siempre digo que yo soy la hija de las madres de Plaza de Mayo, porque ellas me han formado en un montón de mis principios, de mis valores, y han compartido conmigo esas calles, encontrándonos en el cruce entre derechos y humanas. Y ese camino de exigibilidad, ese camino de militancia, ese camino de docencia, aunque no docente en términos de carrera, me permite hoy hacer un balance de este proceso que son 20 años, ¿no? Y que en términos históricos puede ser una coyuntura, pero que en términos de experiencia de vida es un montón. Y en este balance me parece muy importante saber, conocer, porque es el primer paso, ¿no? Poder saber, conocer, para poder elegir las herramientas que hoy quienes nos dedicamos a la docencia tenemos para trabajar desde una perspectiva integral, humana, ¿no? Yo digo integral en el sentido de que no es trabajar desde una perspectiva feminista, es mucho más que eso. Porque si yo digo feminista, se lo asocia con una postura de interés particular, ¿no? Esta que es feminista viene y trae a la feminista, ¿no? O porque hace una historia de las mujeres. Y las teorías feministas van mucho más que eso. La concepción de política que tenemos hoy, de que política es todo, es parte de la teoría feminista. Kate Millett en 1970 escribió un libro que se llamó Política Sexual, para dar cuenta de que la sexualidad es parte de la política, antes que Foucault. Pero citamos a Foucault, no a Kate Millett. Y eso es parte de la misoginia con la que todavía seguimos reconociendo nuestros cánones, nuestros aportes teóricos. Eso es la parte negativa del recorrido, es lo que nos falta, digamos. Pero entre lo que nos falta y lo que conseguimos, estamos todas nosotras, todos nosotres, dispuestas a seguir haciendo cosas. Y eso me parece genial, ¿no? Dispuestas a encontrarnos hoy acá, a pensar juntos cómo la seguimos, cómo le seguimos dando vueltas. Entonces yo digo que estas herramientas que tenemos hoy para dar desde una perspectiva integral están conformadas por el feminismo, por la teoría feminista, y esa tiene que ser nuestra base, pero no es solo la teoría feminista, también las pedagogías críticas, las pedagogías de la liberación, como decía Mirta antes, esta idea de pensar el docente desde un lugar, no el que enseña, también el que aprende, también el que dice yo de esto no sé, pero te escucho. Y
este es nuestro espacio en el que nosotros intercambiamos vivencias, saberes. Muchos docentes a lo largo de los años de las capacitaciones nos decían: yo no estoy preparado para esto, mi título no me habilita, a mí nadie me enseñó y no sé cómo hacerlo, no tengo por qué barajar algo para lo que a mí me excede. Y lo primero que me genera esa respuesta es empatía, es entendimiento. Yo tampoco la tuve esa formación en la universidad, ni incluso exigiéndola, ni incluso pidiéndola, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo me sumo? ¿Me sumo una tarea nueva ahora? Además de todo lo que hago, tengo que ponerme a estudiar como deseo, ¿no? Y ese es como un sentimiento de enojo y hasta de exigencia, ¿no? Todo lo que se nos pide al docente, que es el que está ahí, ¿no? Al pie del cañón, en la primera línea de combate, siempre, ¿no? Y yo lo que respondía siempre, y les traigo para que pensemos, es no vivirlo como una exigencia más y algo una mochila que nos carga, sino son alas para nuestra formación, para ser más creativas, para poder pensar las mismas cosas desde diferentes puntos de vista. El punto de vista feminista no nos pesa, nos enriquece, nos libera de otras miradas, que son miradas reproductoras de un orden que no es el que nosotras pretendemos, que no es el que tiene que ver con lo que nosotras hacemos todos los días en el aula, que es un orden capitalista, racista, misógino, basado en la superioridad europea, basado en la blancura, en Occidente como ser superior de todas las cosas. Nosotros no tenemos nada que ver con ese sistema de reproducción y sin embargo reproducimos a diario en el aula sus saberes, sus prejuicios, sus posicionamientos. Lo hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta, porque también esos fueron los libros de formación, porque también esa fue la historia que nos contaron. Entonces hablamos de la Revolución Francesa en vez de hablar de la Revolución de Haití. Y nos miramos en espejos que no nos reflejan, que no son los nuestros. Como si nos quisiéramos meter en un pantalón 3 talles más chico. Y nos forzamos a eso, a intentar de entrar en esas etiquetas. Estas perspectivas feministas, decoloniales, negras, de la diversidad, de la disidencia sexual, vienen a liberarnos de esos corsets, vienen a sacarnos de esos closets y vienen a habilitarnos las aulas con nuevas posibilidades, nuevas esperanzas. Es un discurso de la esperanza, es un discurso de la posibilidad. Realmente, cuando hay, ciertas ideas, ¿no?, que tienen que ver con el sentido común hegemónico y con lo que podemos apropiarnos de esto, feministas igual género, ¿no? Es reducir una teoría, un árbol de un montón de ramas y de ramificaciones y de colores a una perspectiva en particular, a una categoría de análisis, que no es fundamental, porque esa categoría nos permite dar cuenta que la diferencia sexual no es una diferencia menor en la historia, que esa diferencia sexual lo atraviesa todo, como las diferencias de raza, como las diferencias de clase, y que pese a que a las otras podemos verla, la diferencia sexual fue velada, fue cubierta por un velo transparente, que cuando lo logramos retirar, vemos otra historia y nos vemos a nosotras mismas y a todo lo que nos rodea desde un lugar diferente. De ahí la radicalidad de la importancia, de ahí que esta postura es una postura disruptiva, subversiva, sí, en todo, ¿no? Porque lo que tenemos para brindar y para ver es algo nuevo, pero eso nuevo que nos habilita es una herramienta para la clase, no algo, no algo contrario, ¿no? Durante 2 años trabajé en el programa como capacitadora y
las respuestas de la gran mayoría de los docentes, el primer día de capacitación, el primer encuentro era este que yo les contaba, ¿no? Una cosa más que tenemos que hacer. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿No? La inclusión, esto, todo tengo que hacer yo en el aula y después yo le digo esto y el padre viene a quejarse de mí, porque vos, la capacitadora, te vas, ¿no? Y que pone la cara o la que pone la cara soy yo. El último encuentro, que ya éramos como chanchos, digamos, ¿no? En el último encuentro de la capacitación, lo que había era una devolución de gracias, porque la realidad de los pibes no cambió, pero el conflicto pasó de rojo a amarillo, ¿no? Nos podemos entender de otra manera. Hay pequeños matices, que son los matices que hacen la diferencia en nuestra práctica cotidiana, ¿no? En nuestra vida diaria. No va a ser de la noche a la mañana, ni vamos a conseguir todo al 100%, pero hay un proceso en el que vale la pena, porque cuando nosotras éramos 5, 10, 15 y entregábamos un volante por el aborto legal y la gente nos lo rompía en la cara, cuando nosotras exigíamos que había que poder tener una educación sexual en las escuelas, que no fuera la de la empresa farmacéutica que viniera una vez al año a repartirnos toallitas a las chicas, sino que la educación sexual que se estaba dando en la escuela era la educación sexual del tabú, de la censura, del miedo, de eso no se habla. Nosotras queríamos una educación con perspectiva de género, nos trataban de locas, las nuevas locas, ¿no? Y hoy acá estamos. Así que gracias y nos escuchamos.